comienzos de este mes, la Coordinadora Popular y Solidaria, Ollas por Vida Digna, divulgó un comunicado en el que expresaba que viene sufriendo un hostigamiento permanente por parte del Ministerio de Desarrollo Social. Tuvimos la posibilidad de, informar cada día de cómo ha venido la coordinadora emitiendo comunicados y dando su posición ante lo que han sido declaraciones, ruedas de prensa y declaraciones también muy duras por parte del Ministerio de Desarrollo Social. Su ministro concretamente estuvo la semana pasada aquí. Y el presidente. Y el presidente el otro día también, hace algunas horas en realidad, también hizo declaraciones muy duras sobre la investigación que se está realizando y ver si los datos que están surgiendo de la investigación que lleva adelante el Ministerio de Desarrollo Social se confirman o no. Por eso nos parecía prudente convocar a un integrante de la Coordinadora Popular y Solidaria, en este caso integra la olla de Villa Española, Pedro Rodríguez. Bienvenido, Pedro, ¿cómo estás? Un buen día, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Bien, ¿cómo observan todo este...? Para un tema tan sensible lleva demasiado tiempo esta polémica. Sin ningún lugar a dudas, nosotros reflejamos en el comunicado lo que está pasando en las diferentes redes y en las diferentes ollas y en los diferentes territorios donde están instaladas las ollas populares. Y bueno, nosotros lo estamos viendo como un ataque a la gente, porque en realidad la Coordinadora Popular y Solidaria no es más que la gente organizada trabajando en ollas. En realidad no hay ningún otro intermediario, no hay nadie que trabaje en eso que no seamos nosotros mismos, la misma gente que cocina, la misma gente que reparte las cosas, la misma gente que nos organizamos y nos reunimos en plenarios y en colectivos para poder discutir cada uno de los pasos a dar y cada una de las cosas a hacer. O sea, nada allí se resuelve en función de una personalidad o una persona o un dirigente. Se define en función de los colectivos que están trabajando en los diferentes territorios. Para entender el funcionamiento, lo que venía por parte del Estado, sí, los recursos que venían, sí, alimentos, dinero, no sé lo que fue, el apoyo oficial, ¿se canalizaba por una puerta de entrada única que era la coordinadora y la coordinadora repartía todo eso? ¿Cómo funcionaba concretamente? Para entender, porque ahora también el Ministerio nos dice, no, ahora no se le entrega a la coordinadora, se le entrega a las ollas. Sí. Entonces, ¿cómo funcionaba? Eso es lo que está pasando. La Coordinadora Popular y Solidaria en el 2021, marzo de 2021, pidió una reunión con el Ministerio de Desarrollo. Allí estaba Bartol de ministro. Nosotros fuimos a esa reunión, Bartol nos recibió, fue la única vez que nos recibió el Ministerio de Desarrollo. Bartol nos recibió y allí se conversó de diferentes temas, entre ellos esta posibilidad. Nosotros estábamos sin insumo en ese momento. Entonces allí se definió hacer un memorándum de acuerdo que lo propuso el propio ministro en ese momento. Y se hizo un memorándum de acuerdo con respecto a las entregas que se iban a dar a partir de ese momento por parte de Uruguay Adelante. Nosotros cuestionamos allí la posibilidad de por qué no habíamos sido tomados en cuenta nosotros, que ya estábamos trabajando en territorio hacía casi un año, y que teníamos una organización y que estábamos trabajando y éramos protagonistas de la situación y por lo tanto nos deberían haber tenido en cuenta, pero el ministro dijo que no nos tenían en cuenta porque nosotros no teníamos personería jurídica. Entonces por eso se le habían dado a Uruguay Adelante, pero con el correr del tiempo nos enteramos que Uruguay Adelante tampoco la tenía. Entonces a partir de allí empezaron a venir una determinada cantidad de partidas que definió arbitrariamente Uruguay Adelante. Y nosotros lo que íbamos era, ellos nos entregaban en la puerta de Uruguay Adelante y a partir de allí era todo problema de la Coordinadora Popular y Solidaria. La coordinadora recibía eso y entonces lo repartía entre sus ollas. Exactamente. Pero en ningún lado quedó constancia ni quedó nada, absolutamente nada, de que se repartía entre ollas o a qué ollas en particular. Simplemente se daba un bulto determinado, que eran aproximadamente unos 19-20 mil kilos de insumos secos y verdura, a la Coordinadora Popular y Solidaria, y la Coordinadora Popular y Solidaria lo distribuía, porque nadie se hacía responsable de todo lo otro, nadie, ni el MIDES, ni Uruguay Adelante. Pero entonces la coordinadora funcionaba como una suerte de intermediario. No porque éramos los mismos, ahí no había ningún intermediario, eran las mismas ollas. Pero era, intermediario en el buen sentido, de que recibía la coordinadora recibíamos y lo repartíamos entre todos. Exactamente, entraba por una sola puerta. Ese es el dato. Entonces nosotros allí teníamos un problema gigante, que al principio fue un problema gigante porque no teníamos locomoción.
no teníamos flete y no teníamos dónde dejar los insumos tampoco. Entonces, por la cercanía de Uruguay Adelante, que quedan Francisco Chagoye, y la cercanía del Centro Social del Galpón de Corrales, llevábamos todas las cosas al Centro Social del Galpón de Corrales, allí las descargábamos todas, una por una, con toda la gente, habían cientos de personas allí trabajando, descargando las cosas. Y después allí se repartían para que cada red se pudiera llevar las proporciones que le correspondían a cada red según las porciones servidas. Claro. Yo entiendo que es difícil, ¿no?, el trabajo de la coordinadora de alguna manera, porque de alguna manera le competía la responsabilidad después de que todas las ollas tuvieran acceso a los insumos. Y no es fácil tampoco controlar cada olla, por más que sean todos, la cantidad de personas, lo que se necesita, etcétera. Pero acá el tema es, ¿existieron irregularidades o no existieron irregularidades? Nosotros en la Coordinadora Popular y Solidaria sostenemos que no hay ninguna irregularidad. Nosotros no podemos... ¿Se inventa? No sé si se inventa, no sé dónde sacan esos datos. Lo que pasa es que no sabemos dónde se sacan esos datos. Se hablan de muchas cosas, 68 ollas, pero no sabemos contra qué lo comparan, de dónde salen esos datos, cómo surgen, ¿no? Entonces, al no tener esos datos nosotros, no haber podido acceder a esas cosas que se supone que están allí, nosotros no sabemos realmente qué es lo que hay allí y cómo evaluarlo, porque no tenemos datos. No sabemos, podemos definir y podemos decir, nosotros jamás, nunca promovimos que hubiera ningún desvío con respecto a esto. La Coordinadora Popular y Solidaria jamás promovió eso. No, una cosa es promover y otra cosa que pues cada olla... cada olla lo haga, claro, es imposible. Estamos hablando de un universo en un momento determinado había más de 200 ollas. Después fue bajando y el último informe que nosotros entregamos al Ministerio de Desarrollo habían 179 ollas, en un universo muy, muy diverso que abarcaba todo Montevideo, ¿no? Desde Bella Italia hasta el Cerro, pasando por Villa Española, pasando por Sayago y llegando hasta Salinas. Entonces es imposible porque en definitiva somos los mismos. O sea, cuando no estás en una tarea que es cocinar o entregar comida, estás en otra tarea que es hacer números o ver cómo se hacen las cosas, o visitar a los compañeros, resolver problemas de todo tipo que se presentan en los diferentes barrios, porque no estamos hablando de los barrios más poderosos del país, ni los que están en mejores condiciones, sino que estamos hablando de los barrios más vulnerables. Pedro, sobre los números, o sea, los números son los números y hay que confirmar si eso es así, pero yo pregunto, si el Ministerio dice que hay números inflados, ¿no? O sea, que se pedía una cantidad y en realidad no se necesitaba tanto. O que en lugares donde debería haber una olla no la había. Esos datos concretos, ¿qué sucede? Alguien no está diciendo la verdad. Claro, a ver, las ollas son muy dinámicas. Es imposible decir hoy que hay 179 ollas y de la semana que viene que va a haber 179. Eso es imposible de saberlo. Porque esto es un trabajo voluntario. Un día la gente decidió hacer una olla y al otro día decidió cerrarla. Punto. Y ya está. ¿Qué vamos a hacer? O sea que eso puede pasar. Eso me parece interesante que lo que está diciendo, porque no lo habíamos escuchado. Claro. Creíamos que era una institución, no, para nada, si bien para espontánea, una actitud espontánea, pero quizás un poco más permanente. Eso es un buen dato que no es permanente, va cambiando. Es decir, que puede aparecer una olla un día y desaparecer 3-4 días y desaparecer. Igual el registro tendría que estar, aunque desaparezca los 2 o 3 días, porque si no, estamos hablando de insumos que tienen un costo, ¿no? Pero ¿quién hace esos registros? Lo hacemos nosotros mismos, somos nosotros mismos. Entonces, es la misma gente que está cocinando que después tiene que recibir esa información de que esa olla se bajó, que a veces no llega. A veces esa información no llega. La olla se bajó y no llega. Capaz que llega una semana después. Entonces es imposible actualizar eso. Por eso nosotros habíamos definido... pero ahí se baja y los insumos siguen llegando, por ejemplo. Claro. Puede pasar que sigan llegando los insumos, que es una semana que no necesariamente. Porque dice que los van a buscar, los tienen que ir a buscar. Claro, hay que ir a buscarlo. Ahora, en la situación actual, en la que el MIDES está entregando directamente, ¿los beneficia, no los beneficia? ¿Es un trabajo menos que tienen que hacer? Sí, ¿Cómo es la situación? Es un trabajo menos que tenemos que hacer y obviamente beneficia. Desde ese lugar de tener que hacer un trabajo menos, sí. Claro. Porque nosotros teníamos que ir los viernes a buscar las cosas Uruguay Adelante, llevarlas al mercado modelo, bajarlas, descargarlas allí y el sábado ir a seleccionar cada una de las redes, porque iban todas las redes, a seleccionar lo que le correspondía a cada red para poder entregarla y después llevarla a los lugares de acopio de las redes y allí de los lugares de acopio distribuir a las ollas. Claro. Ese era el trabajo que hacíamos nosotros, hoy no lo hacemos. Ese trabajo bien? Quedó, sí. ¿Ahora está funcionando bien? Se supone que sí, no sabemos todavía, no hemos podido hacer una evaluación completa de cómo está funcionando eso. ¿No han recibido quejas importantes? Sí, hemos recibido quejas de todo tipo. ¿De qué tipo? De todo tipo, desde presiones por parte de la organización Garueva, que trabaja con Uruguay Adelante, que han ejercido presión en algunas ollas
con respecto al tema de que se bajen de la coordinadora y que ellos le van a dar todo. También con respecto al tema de la cantidad de insumos. Porque Y también no entendemos a veces capaz el tema de las presiones. ¿Cuáles son los choques que puede haber entre una olla, entre una organización? ¿No estamos buscando todos lo mismo? Bueno, parece que no. Parecería que no. Lo que pasa ahí que, por ejemplo, los otros días pasó en el Cerro una olla que servía leche, porque ¿qué pasa? Nosotros, en las ollas de la coordinadora, y en general en casi todas las ollas, lo que se hace es darle a cada comensal que llega, por ejemplo, en el tema de la leche, darle una botella con 2 litros de leche, no un vaso con leche, porque la leche es imprescindible. Y de repente esa olla, ese merendero, está hoy de tarde, ¿verdad? A las 5 de la tarde, pero no está hasta el otro día o quizás hasta el otro, por ejemplo, puede estar lunes, miércoles y viernes. Claro. Entonces, el martes tiene que comer y tiene que tener leche. Entonces, no se le puede dar un vaso con leche. Se le da 2 litros de leche o 3, dependiendo de la familia, porque en cada olla se conoce el territorio, se conoce a los vecinos y se sabe quiénes son y qué necesidades tienen. En función de eso, se le da una botella de 2 litros o más, dependiendo de la familia. Esta persona que fue de Garubeba decía, no, de ninguna manera, no le den nada, que le den solamente un copo de leche, porque eso es lo que tiene planteado Uruguay Adelante. Uruguay Adelante dice que hay que darle un copo de leche a la gente y nada más que eso. Y entonces eso es irreal en el territorio. Eso sería para una olla que está todos los días, capaz que... Claro, eso es para todos los días, pero tiene que estar todos los días y eso es imposible. Esto es trabajo voluntario, y muchas de las ollas funcionan en las casas de las personas. No funcionan ni siquiera en un club, no funcionan en un centro social, funcionan en la casa de las personas. Yo a veces... ¿Hay alguna que funcione en algún comité de base, como se dijo? No, que yo sepa no. Que yo sepa, dentro de la sí hay ollas que funcionan en comité de base, que funcionan en locales del Partido Colorado, y hay militantes del Partido Nacional que también integran la Coordinadora Popular y Solidaria. Pero en la Coordinadora Popular y Solidaria a nosotros no nos consta que haya funcionado una olla en un comité de base. Pero nadie dice que no pueda pasar. No, inclusive aquí en el programa dijimos... Sí, ¿cuál sería el problema? ¿Cuál sería el problema? Claro, exacto, pero claro. También como se dijo especialmente... Pero está bueno también aclarar el tema de la inflada de los números. Yo lo que nosotros no encontramos, desde ningún punto de vista, sentido a querer inflar los números. ¿Para qué queríamos inflar los números nosotros si en realidad nunca íbamos a recibir más? Nunca recibimos más, siempre recibimos la misma cantidad de Uruguay Adelante. Nosotros empezamos en abril del año pasado, de 2021, en mayo de 2021, con una determinada cantidad de insumos que duraron hasta julio. A partir de agosto de 2021, Uruguay Adelante bajó arbitrariamente la cantidad de insumos que nos entregó y desde agosto de 2021 hasta septiembre de 2022, que nosotros dejamos de distribuir eso, recibimos siempre exactamente la misma cantidad, por lo tanto no tenía sentido. Pero el gobierno entiende... 2.000 porciones, ¿para qué? Si no íbamos a recibir más nada. Pedro, pero el gobierno entiende que la inflada de números va contra una mala gestión, ¿no? Fíjense lo que está pasando, cada vez hay más ollas, ¿no? Y entonces allí surgió todo, allí apareció todo, ¿no? Cuando se les pidió que dieran los números, cuando dieran los números, hubo esa reticencia de entregar los números, entonces ahí empezaron las rispideces. Una suerte pulseada. Claro, que da la sensación que no termina. No sé ahora en qué cancha está la pelota, quién tiene que moverla. La información que nosotros tenemos es que está en Fiscalía y que ya está la fiscal designada y toda la Fiscalía designada para seguir en la investigación, ¿no? Bueno, capaz que hay datos que no se revelan por eso. Siempre hablamos que cuando algo está en investigación judicial, hay datos, yo no puedo decir, este merendero estaba inflando los números, porque si hay una investigación que está en Fiscalía, ahora, hay datos que no se pueden Lo que pasa es que también ahí va a haber que definir bien claramente qué significa inflar los números, ¿no? Porque, a ver, si... No, inflar los números es, quiero tanto, pido tanto y... pido para 200 y para 50. Una cosa es decir, yo pido tanto y otra cosa es que realmente te llegue, porque nosotros no le podíamos dar más a la gente, porque no teníamos más para dar. No había más, era eso. No había más, o sea, lo que nosotros después tenemos es el plan ABC, pero el plan ABC tiene un remito para cada olla y ese remito se respeta a rajatabla. Claro, pero la inflada no era en función de lo que se pedía, sino de lo que llegaba. Se decía que de lo que llegaba. O sea, me llegaba a mí para 200 y en realidad tenía 50. Es ese, no es inflar por lo que yo fuera a pedir más. Claro, pero eso hay que probarlo. Eso hay que probarlo. Eso es un dicho todavía, nadie lo probó. Por eso llama la atención. Nadie lo probó. Por eso llama la atención, Pedro, la contundencia de esos dichos. Inclusive también de ambas partes, con conceptos muy duros,
Por eso es que queremos entender Claro. lo que pasa. Entonces ahora se está a la espera de la investigación Sí. judicial, a ver cómo avanza Sí, eso. sí. ¿Hay alguna instancia de reunión, una instancia de coordinación, no solo de la coordinadora, sino en general de todo el movimiento de ollas populares, donde estén a una mesa todas las partes sentadas y se trabaje? Se salga adelante? Nosotros como Coordinadora Popular y Solidaria, nosotros hemos venido insistiendo permanentemente en eso desde el año 2021. Y nunca, jamás hemos sido recibidos por ninguna autoridad del Ministerio, salvo una reunión que tuvimos en septiembre, que en la cual estuvo Karina Goday y la señora Carolina Murphy, y fue esa reunión y nunca más. Y nunca más hubo ninguna instancia de poder charlar y poder conversar de estas cosas. Todo esto se hubiera podido resolver si hubiéramos tenido una mesa de diálogo en la cual pudiéramos estar todos los protagonistas presentes. Pero eso nunca se dio, el gobierno nunca quiso hacerlo, el señor Lema tampoco quiso hacerlo y por lo tanto nosotros nos quedamos afuera, porque nosotros somos la sociedad civil organizada, nada más que eso, somos ciudadanos comunes y corrientes, tratando de dar una mano y ayudar a otros vecinos que están necesitados. No hacemos otra cosa más que eso. Como decía Wimpy, que todo sea para bien. Bueno, ojalá que Gracias, sea. Pedro. No, por favor, Muchas muchas gracias. gracias a ustedes. Que la pasemos bien.